Aquí comienza Hablemos de Liderazgo, un espacio para la reflexión sobre el desafío actual y la influencia que ejercen los líderes en las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones. Hablemos de Liderazgo, un programa de Humana, puro desarrollo de personas, con la conducción del licenciado Gabriel Paradiso y su equipo de consultores. Hablemos de Liderazgo, la relación de los líderes con su gente. Hasta las 20 por FM 106.1, Radio Aprender. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Hoy seguramente los seguidores habituales del programa se deben estar preguntando de quién es esa voz. Bueno, la voz es de Marcelo Belinzón, a quien les habla. Habitualmente yo lo acompaño a Gabriel Paradiso en la producción. Y bueno, tengo que decirles simplemente que hoy Gabriel no nos va a poder estar acompañando, dado que está de viaje, está en el exterior, desarrollando una serie de actividades profesionales. Así que la idea es que hoy, junto con María de los Ángeles, podamos llevar adelante este nuevo programa de Hablemos de Liderazgo. ¿Cómo andás, María de los Ángeles? Bien, muy bien. Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, bueno, muy bien. Sí, en un rol un poco diferente. Habitualmente yo estaba colaborando con Gabriel en algunos de los programas, pero bueno, hoy con un rol ya un poquito más de conducción, así que bueno, esperemos que salga bien esta nueva edición del programa de Hablemos de Liderazgo. Por supuesto, y le decimos a los oyentes que ya estamos comunicados a través de fmaprender.com.ar. Allí no solamente nos pueden escuchar, además de escucharnos por el dial, sino que pueden enviar los mensajes durante el programa. Sí, exactamente, y la idea es que vamos a dedicar luego, como siempre, un bloque a responder, esos mensajes. Bueno, la verdad que hoy tenemos un programa también más que interesante. En realidad, nosotros siempre hemos tratado que en este programa hablemos del tema del liderazgo en un sentido muy amplio, y hemos tratado de ir relacionando el liderazgo con distintas facetas, a veces de la vida organizacional. Hemos hablado del liderazgo y la confianza, del liderazgo y la diversidad generacional, de liderazgo y coaching, es decir, hemos ido trabajando distintos temas, y hoy en realidad, María de los Ángeles, lo que tenemos es una temática también interesante, porque hoy vamos a estar trabajando con el liderazgo, pero básicamente con dos puntos, con dos facetas. Una, la faceta deportiva, y la otra, una faceta educativo-institucional. ¿Por qué? Porque evidentemente también el liderazgo juega ahí un rol muy importante en el ámbito deportivo, y cuando hablamos deportivo, digamos, lo estamos haciendo también en forma muy general, a nivel de distintos deportes, a través de distintas disciplinas, tanto en adultos como en jóvenes, en niños, y cuando hablamos del rol educativo institucional es, bueno, ¿qué pasa con el liderazgo también en el ámbito justamente de las instituciones que enseñan? Es decir, estamos hablando allí, o a mí particularmente me interesa mucho el tema de qué pasa en el ámbito de los colegios, primarios, secundarios. Es decir, qué está pasando con ese punto de vista. Así que hoy vamos a tener dos invitados muy importantes que nos van a estar acompañando para discutir este tipo de problemáticas. Así que de alguna manera, en unos breves instantes ya María de los Ángeles los vamos a estar presentando a los dos invitados, que veo que ya se están acercando. Se están acercando. Sí. Bueno, excelente. Bueno, podemos ir anunciando. Sí, señora. Adelante. A ver, ¿a quién tenemos entonces como invitados? Al profesor Juan Gabriel Gutiérrez, que es profesor nacional de Educación Física, graduado en el Instituto de Educación Física Romero Brest, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además es coach de Enjoy Running Team, un grupo de corredores que entrenan diferentes actividades deportivas. Y también tenemos otro invitado, que es Gabriel Figueiras, licenciado de alto rendimiento deportivo, coach, director de educación física del Colegio San Marcos de San Isidro y preparador físico de la selección argentina de hockey sobre césped desde marzo del 97 a diciembre del 2012, y también preparador físico del seleccionado de hockey femenino Las Leonas de noviembre del 2005 a febrero del 2009. Bueno, bienvenido Juan Gabriel. Gabriel,
Gracias. Un gusto tenerlos acá, la verdad que María de los Ángeles un verdadero lujo que lujo, tenemos hoy sí. Con dos profesionales de primera línea. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Marcelo, María de los Ángeles. Hola, un gusto. Gracias. Muy contento de estar acá y de poder aportar sobre esta temática tan importante como es el liderazgo. Bueno, fantástico. ¿Cómo andas, Gabriel? Bien, muy bien. Muchas gracias también. Muy amable por la invitación. No, por favor, al contrario, un gusto. La verdad que estos temas hay que trabajarlos y nos parece que hay que trabajarlo con gente que tiene experiencia en el tema. Uh-huh. Ustedes son dos profesionales que creo que nos van a poder ayudar y a pensar un poco en estos temas que seguramente nos preocupan en mayor o menor medida a todos los que estamos en el ámbito del liderazgo. Yo arrancaría quizás con alguna cuestión primero deportiva, digamos, ¿no? Juan Gabriel es aparte de ser preparador físico, entrenador, es decir, Juan Gabriel es un hombre que él compite consigo mismo, él entrena todo el tiempo, compite con él mismo, participa en distintos eventos de maratones. Entonces, a mí me parece interesante, Juan Gabriel, preguntarte, porque esto habla del liderazgo personal, habla del liderazgo personal. Entonces, la pregunta que te quiero hacer puntualmente es ¿cómo se tiene que entrenar una persona, en este caso, si quiere desde su propio liderazgo personal afrontar retos, afrontar desafíos? Es decir, ¿cómo uno se puede preparar para ser un mejor líder consigo mismo? Lo fundamental es el entrenamiento psicológico o mental. Podemos decir que para ser un buen líder nunca hay que quedarse en una zona de comodidad, una zona de confort. Uh-huh. Siempre tiene uno que estar planteándose nuevos desafíos, nuevos objetivos, planificar el camino para lograr esos objetivos, y cuando uno ya está a punto de lograrlo, ya está visualizando o haciendo foco en un objetivo venidero. Uh-huh. Nunca mantenerse o quedarse en una meseta, claro, conformándose con lo que uno ha logrado o alcanzado, sino siempre proponiéndose más. Creo que eso es clave, tener un foco y tener un objetivo siempre en crecimiento. Claro. Claro. Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que es muy difícil pretender también ayudar o liderar a otras personas desde el rol que nos toque, como docente, como facilitador, o lo que fuera, si uno no ha aprendido también en algún ámbito a liderarse a sí mismo, ¿no? Es decir, y los pongo a ellos como ejemplo porque de alguna manera ellos tienen la difícil misión de trabajar muchas veces con personas adultas, por supuesto, pero también, lo vamos a charlar, pero también con adolescentes, con niños. Hoy la idea es charlar de estas cuestiones también. Yo la pregunta que les haría a los dos, pero particularmente me gustaría arrancar quizás con Gabriel en esta pregunta, es ¿qué problemas se observan hoy a nivel de liderazgo de quienes conducen o entrenan equipos deportivos, ¿no? Es una pregunta amplia, por supuesto, porque acá estamos englobando muchas disciplinas, estamos englobando quizás muchas categorías, pero ¿es posible hablar de algunos rasgos, de algunas particularidades que en general se observan como problemas que se ven o se exhiben a nivel de liderazgo de quienes tienen la responsabilidad de conducir o entrenar a un equipo deportivo, Gabriel? Sí, en líneas generales creo que interpreto la pregunta. Lamentablemente, y obviamente cada disciplina tiene una realidad y un contexto distinto, ¿no es cierto? Hay deportes que tienen una estructura sólida, que pueden tener gente muy capacitada para esos niños, pero en líneas generales lo que pasa en nuestro país, y al menos en el ámbito que yo conozco, que puede ser el básquetbol, el hockey, el rugby, normalmente es quienes toman ese liderazgo para afrontar una conducción de grupos de chicos en formación y adolescentes, preadolescentes, gente que juega el deporte, que quizás necesita incluso el trabajo, que es buena gente, pero las herramientas que estos chicos tienen como para conducir, y con tantos cambios, vos sabés, bueno, nosotros generacionalmente quizás tenemos un parecido en eso, y hoy realmente los chicos se ha cambiado mucho, hay mucha información y hay conductas que no son las que quizás nosotros de niños fuimos formados. Entonces creo que los líderes, yo interpreto que son chicos que son elegidos en líneas generales por sobresalir en el deporte, por tener quizás una buena llegada a los chicos, pero no tienen las herramientas que hoy quizás necesitan para formar este equipo, ¿no? Para coordinar o liderar a estos muchachos. Bien, uh-huh. Y Juan Gabriel, ¿cuál es tu impresión sobre esta misma pregunta? Coincido con Gabriel, su visión.
las personas que ponen a cargo generalmente de los grupos menores, como él dijo, son jugadores de la superior, y que se van haciendo líderes al andar. Siempre se dice que el liderazgo se aprende en la trinchera, pero también es bueno acompañarlo con capacitaciones, con formación, con fundamentos teóricos, y muchos clubes, quizás por problemas económicos o por no darle la verdadera importancia que tienen, no invierten en esas capacitaciones, en esa formación de esas personas que los podrían transformar seguramente en excelentes líderes. O sea que lo que ustedes me están diciendo es que, digamos, no siempre se cumple esta regla de que habiendo sido un buen jugador, podés ser un buen entrenador. No, claramente no. En realidad yo lo que creo que, bueno, hay una ascendencia, o en los casos particulares que uno conoce de grandes jugadores o ex jugadores que han liderado obviamente desde su rendimiento o han liderado desde su eficacia. Sí. Pero bueno, quien conduce niños, yo paralelamente vos nombraste que hemos trabajado, tanto Gaby como yo, con grupos de diferentes edades, y yo simultáneamente he trabajado con chicos en formación de 8 años hasta jugadoras o jugadores con otro tipo de objetivos y con nivel profesional. Y yo considero que sí, que estos chicos en realidad hay una clasificación que a mí es la que me gusta, por lo menos, que es lo de gestionar capacidades y gestionar voluntades, ¿no? O sea, y tener una visión clara. Y yo no sé si estas 3 herramientas muy básicas, puede leerla quien conduzca este grupo. Más allá que decir un brillante jugador o exjugador y brillante persona. Hoy gestionar voluntades y capacidades, y hay que tener hay, como dice Gaby, hay que haber estado en la trinchera, haber transpirado la camiseta un poquito. Sí, y quizás tener algunas herramientas adicionales, ¿no? Absolutamente. Porque quizás estos jugadores le pueden transmitir quizás cuestiones técnicas. Sí, absolutamente. Es decir, secretos del deporte. Sí. Y mejor que nosotros probablemente. Pero seguramente lo que vamos a coincidir es que muchas veces esto no alcanza, muchas veces para coordinar o liderar un equipo deportivo, porque hay otras problemáticas, ¿no? Hay otras dificultades, ¿no? Que seguramente se perciben dentro de un equipo deportivo. ¿Qué rol juegan habitualmente en la experiencia, quizás ambos, ¿no? Pero quizás Gabriel, por haber tenido una experiencia un poco mayor en ese sentido, ¿cuál es el rol que juega habitualmente el DT, el director técnico, ¿no? El ayudante, el preparador físico? Digo, porque normalmente uno escucha que dentro de a veces de un equipo deportivo hay como un staff, ¿no? Es decir, de personas que están acompañando a veces a un equipo, ¿no? ¿Hay alguna diferenciación? Digo, ¿se juegan roles diferentes? Digo, ¿cómo habitualmente se distribuyen esos roles en tu experiencia particularmente? Sí, claro, particularmente la experiencia, porque o sea, que no creo que haya una estructura única. Mirá, yo creo que el primer gran punto es que ese staff, como llamás, sea realmente un equipo en sí mismo. O sea, que ese grupo transmita con la acción, que está unido, que está sólido, que tiene claro dónde va, porque me parece que ya a partir de ahí los roles ya podrían pasar puntualmente cada rol a un segundo plano, si tenemos claro que todos podemos ir a comprar una merienda en una gira, que todos podemos hacer un check-in en una gira, que todos podemos colaborar en una elongación más allá de mi puesto específico dentro del staff. Y esto ayuda mucho a leer, ¿no es cierto?, por parte de los jugadores. Si vos me preguntás, no son los mismos roles quien tiene que tomar una decisión absoluta sobre un jugador que vaya a entrar al campo o no, con la que puede tener quizás un preparador físico o un kinesiólogo. Creo que no, en nuestro lugar, yo particularmente en la preparación física, mi gran objetivo es no solamente lo técnico en cuanto a que el jugador esté en condiciones físicas, sino estar muy cerca de las escuchas, o sea, muy cerca de compartir con el cuerpo técnico lo que percibe uno. Y creo que el médico también es un gran receptor de este tipo de sensaciones, los kinesiólogos, ¿no? Las experiencias dicen realmente que en un almuerzo vos podés aprender en 15 minutos compartiendo un almuerzo con tus jugadores muchísimo, y muy valioso para el cuerpo técnico. Sí, uno lo que escucha habitualmente, viste, es que a veces el director técnico muchas veces es la autoridad formal, digamos, es quien coordina el equipo, es la cabeza de todo un staff. Y lo que uno suele escuchar, los que estamos a veces de afuera, que no hemos participado a veces en los procesos internos, es que a veces justamente, ¿no?, el ayudante del técnico, ¿no?, el preparador físico, es decir, son los que tienen a veces el canal o el diálogo más abierto y cotidiano con los jugadores, son los que ponen a veces la oreja.
y son los que a veces lo contienen a veces a los jugadores ante determinadas situaciones o ante determinadas decisiones que toma el técnico, ¿no? Sí, sí. Por eso preguntaba un poco cómo se jugaba, ¿no? estas cuestiones, porque me parece que también juegan roles importantes desde el liderazgo, ¿no? Es decir, uno habla del liderazgo en un sentido muy amplio a veces, pero el líder puede ser el director técnico, pero digamos, me parece que detrás del director técnico hay un equipo de gente que también, como dijiste, tiene que estar alineada desde ese liderazgo, ¿no? Es decir, no puede haber un mensaje en una línea y después parte del equipo maneja mensajes o cuestiones que son contradictorias, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué valoran en la experiencia de ustedes? Y acá te pregunto, Juan Gabriel, ¿qué pensás vos que valoran en general los jugadores de estos líderes de los equipos deportivos? Es decir, ¿qué es lo que prefieren, qué es lo que valoran en términos generales los jugadores de un líder? Lo primero, para establecer un buen liderazgo, ellos valoran que las reglas sean claras. Lo que uno les dice después que sea consecuente con los hechos que uno realiza. Claro. No decir una cosa y después actuar de otra manera. Claro. Si uno es fiel a sus palabras, a lo que prometió, a lo que dijo que iba a dar, a lo que iba a sancionar, cuáles eran las reglas que se iban a poner dentro del equipo, y uno actúa de esa manera, ellos eso lo valoran muchísimo. Claro. Lo consideran, digamos, una buena administración de justicia. De justicia. Sí. Siempre habiéndolo puesto de manifiesto lo que era, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Bien. A mí siempre hay algo que me ha preocupado y me preocupa habitualmente, ¿no? Sobre todo cuando uno ha tenido y tiene hijos, bueno, algunos más grandes, otros más chicos, pero seguramente todos nuestros hijos en algún momento han estado participando de algún tipo de disciplina, en forma por ahí amateur, por ahí un poco más profesional, pero digo, siempre, digamos, la gran pregunta que les quiero hacer es cómo se tiene que manejar esta famosa ecuación o este famoso equilibrio entre la obtención de resultados, ¿sí?, por un lado, y la formación de la persona por el otro, ¿no? Sobre todo esto en lo que son a veces divisiones inferiores, ¿no? Digo, ¿cómo se maneja este punto, ¿no? Es decir, porque a mí la duda que me cabe siempre es decir que no debe ser fácil manejar ese equilibrio entre tenemos que ganar, como sea, y tenemos que ganar, y a veces a lo mejor por ganar descuidamos algunas cuestiones formativas de las personas, y la duda que me cabe sobre eso es si es un tema, digamos, que tiene que ver con un estilo de liderazgo, es decir, de quien maneja ese equipo, o si tiene que ver con un mensaje institucional, ¿no? Es decir, del ámbito en el cual vos te movés, ¿no? Si es del club, ¿me entendés? Digo, ¿cómo se puede responder esto? Digo, ¿es clara la pregunta? Es clara la pregunta y la verdad que es un tema muy puntilloso. En el ámbito, por ejemplo, del básquet, que es lo que a mí me ha tocado más de cerca, muchas veces se confunden las etapas formativas, ¿sí?, en donde tienen que priorizarse los valores, la formación de la persona. Todos los niños, todos los adolescentes van a ser personas y el objetivo como docente y como profesor es que sean personas de bien. Sí. Entonces tenemos que educar en función de los valores, el respeto, la dignidad deportiva, la solidaridad, el compañerismo, la honestidad, el respeto a las reglas. Creo que todos esos valores ayudan a la formación integral de la persona. Claro. Ahora, vos decías, recién preguntabas si el lineamiento de la formación lo bajaba la institución. Sí, o tenía que ver con un estilo de liderazgo, ¿viste? Porque a veces por ahí el que quiere ganar como sea es el coach o el entrenador, o a veces puede decir, no, mira, a lo mejor el entrenador es un tipo que justamente trata de amalgamar el resultado con la formación, pero resulta que a lo mejor desde el club o desde la institución le dice, mira, no perdamos tiempo, acá hay que ganar, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se maneja eso y qué dice la experiencia? Creo que ahí tienen que priorizarse un poquito los valores, el entrenador tiene que priorizar un poquito sus valores y su pensamiento, su filosofía a transmitir. Creo que cuando es contratado en una institución sería bueno alinear desde la institución hasta el campo, digamos, cuál va a ser la prioridad. Claro. Que insisto y coincido que en etapas formativas tiene que ser los valores. En el nivel profesional que se busquen resultados es obvio, pero bueno, ya la persona está formada y se supone que tiene que venir con estos valores de base. Bien. Siempre
es más satisfactorio o es más fácil el camino si uno trabaja con valores, con personas con una buena formación. Claro. En valores y en educación. Sí, claro, es la base. ¿Tu punto de vista, Gabriel, sobre esto coincidís? Sí, absolutamente. A ver, creo que primero partir de la base que para mí la formación es eterna. O sea, yo he laburado con alto rendimiento y se siguen formando, aún habiendo sido brillante deportista en su cierre, pero creo que, o sea, formación, creo que uno forma más allá de que esté con niños o que esté con gente del alto rendimiento. Obviamente que uno no escapa a una estructura, a una institución o a una confederación o una asociación, pero está muy claro, Marcelo, ustedes están muy bien en tema con todo esto, que el tema de los valores, o sea, nos asegura un largo plazo, o sea, claro. hay conducciones y liderazgos realmente que van por un camino distinto al que uno siente, pero francamente funcionan en esa instancia probablemente y a corto plazo, por lo menos mi experiencia, no digo que sea el único camino, porque liderazgos conocerás personas que han liderado desde distintos lugares y han tenido un éxito, pero el que se plasma, o sea, el que genera cultura y formación, lo seguimos escuchando aunque haya dejado de trabajar hace 15 años. Claro. Y los jugadores creo que lo reciben. Es cierto que uno forma parte de una realidad y que a veces el resultado depende de si el deporte es amateur, si el deporte es profesional, si los resultados tienen que ver para una estructura, una confederación, una asociación, tienen mucho que ver en una continuidad o en un éxito político. Yo digo que para un gran proyecto deportivo tiene que haber un proyecto político sano, claro, ¿cierto? Claro. Si no es sustentable, ¿no? Pero comparto lo que plantean, que la impronta uno puede poner su impronta, que puede formar, se tiene que formar en valores porque es lo que más resultado nos da, no hay otra, no me da otra no hay grandes secretos. Y no, creo que no, creo que no. ¿Y cómo juega el rol, siguiendo con esta misma lógica, ¿no? ¿Cómo se debe manejar la relación entrenador-padres en el ámbito deportivo, ¿no? Es decir, porque a mí me ha pasado, yo también en algún momento, reitero, yo tengo hijos y también a veces me ha tocado ir con mis hijos a veces a llevarlos a fútbol, a hacer algún deporte. Y a veces uno pierde quizás el sentido también de ubicación, ¿no? Y se olvida que el chico está compitiendo, está en a lo mejor un proceso formativo y quizás a veces uno mismo se da cuenta que por ahí le tira mensajes, pueden ser complicados, contraproducentes, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría dejarles picando un poco esta inquietud para luego de la tanda. Así que bueno, hacemos una pequeña tanda y ya volvemos. Creemos profundamente en nuestros valores, conocimientos y experiencia. Colaboramos con el crecimiento de tu equipo y organización. Humana, puro desarrollo de personas, consultoría en capacitación. Comunícate con nosotros al 4951-4332 y 4951-2850. info@humanaonline.com.ar. Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta. Bueno, María de los Ángeles, ¿dónde se puede comunicar la gente? Pueden enviarnos sus mensajes ingresando en www.fmaprender.com.ar durante el transcurso del programa en vivo hasta las 20. En la semana nos pueden enviar sus inquietudes a humanaonline.com.ar. Recuerden, Humana sin H. Sin H. Bueno, excelente, fantástico. Bueno, yo les había dejado una preguntita interesante antes de la tanda, ¿no? Que era un poco el rol de los padres, ¿no? Es decir, en este proceso a veces de educación, de formación a nivel deportivo, ¿no? ¿Incide, no incide? ¿Cómo se debe manejar esa relación entre un entrenador de un equipo en el que juegan los hijos de un grupo de padres? ¿Cómo se maneja esa relación? ¿Cómo debería manejarse esa relación? Marcelo, recordemos que la familia y los padres son el primer transmisor de valores en la formación de un niño. Sí. Digamos que lo que trae de la casa tendría que ser coincidente con lo que el entrenador va a transmitir. Muchas veces esto no sucede y se generan conflictos que, por ejemplo, padres que piensan que su hijo va a ser el mejor jugador del equipo o es el que tiene
que tener más posesión de la pelota, o un montón de situaciones que entrarían a una visión muy personal. Y, por ejemplo, los deportes conjuntos se tienen que priorizar el bienestar general, el bienestar del equipo, lo que es mejor para todos. Yo creo que para evitar esta relación con los padres, que este es uno de los problemas que se me ocurre comentarte, es muy importante también que el entrenador haga un liderazgo en 360 grados. A ver, ¿cómo sería eso? Y eso sería transmitir hacia sus superiores, las autoridades del club, su filosofía, hacia los jugadores, su filosofía, y hacia el entorno de padre. ¿En qué marco nos vamos a mover? Nos vamos a mover en un marco de respeto y de enseñanza por valores. Hoy por hoy vamos a priorizar esto antes de la competencia deportiva. Hoy vamos a priorizar el desarrollo de la totalidad de los niños para su formación general como persona. Claro. Y después mirar los resultados deportivos. O sea, el eje, el líder tiene que ser el coach, el profesor, y transmitirlo hacia todas las personas que están cerca de él. Claro, claro. Eso va a evitar los roces. Los roces y demás, ¿no? Claro, es un tema. ¿Tu opinión, Gabriel, en ese punto? Sí, como decíamos, uno es padre y también formador, y hablaron de las cosas claras, o sea, dejar el mensaje, que el mensaje sea claro a todos los que conforman la comunidad es fundamental. Que el padre sepa cuál es el camino que va a elegir el formador, el conductor del grupo de su hijo. Claro. Creo que prevé algo que nos pueda a futuro complicar. Si uno tiene las cosas claras así consigo mismo y puede transmitirse a los padres, los chicos mismos en la casa con sus padres van a tener un nivel de diálogo y un nivel de compromiso y un nivel de comprensión en función de lo que uno le dejó claro. Claro. Lo que sí es cierto es que hay veces que los genes mismos, ¿no? Que un padre, a veces hay casos muy, muy claros de padres frustrados deportivamente en un primer resultado y no han llegado, y transmitir eso a los chicos, a veces uno no lo puede llegar a controlar como formador, pero creo que de alguna manera el chico compra cuando hay buena, como hablábamos recién, cuando se va laburando en valores, cuando el padre tiene claras las cosas, y dentro del grupo tenemos un porcentaje de gente que va a entenderlo, seguramente mucho más porcentaje que lo entienda. Siempre hay algún niño pero creo que con pautas claras los padres son los que, para mí, claramente los que tienen que entender cuál es el camino que vamos a elegir, y después ser simplemente acompañan a sus hijos, no participar sin el conocimiento que están buscando en el formador. Claro. Normalmente se dice que en el ámbito empresarial, al menos siempre se dice que las personas no dejan a las empresas, sino que dejan a sus líderes. Les transfiero esta pregunta. ¿Es posible que haya personas, chicos, ¿no? Que dejen de jugar un deporte o de practicar un deporte porque no se sienten cómodos con el estilo de liderazgo del coach o del entrenador? No sé, la experiencia de ustedes. Sí, sucede, y en realidad sucede de dos maneras. Hay niños o jugadores que se alejan o de la institución porque el coach no cumple sus expectativas, ¿sí? O la misma institución. Y hay entrenadores, líderes, que arrastran y que cautivan, que llevan chicos que lo siguen en todo su desarrollo, porque han influido de una forma tan trascendental en ellos que se genera lo que podríamos decir una fidelización. Claro, claro. Sí, una identificación. Exacto. Entonces, si mi coach cambia de institución, de trabajo, yo a veces voy con mi coach. Ese es el pensamiento de algunos jugadores. Mirá. Como algunos los abandonan, hay otros que los siguen. Eso habla, de las características del liderazgo, del buen líder y del líder tóxico, digamos. Claro. ¿Y tu experiencia, Gabriel? No es la misma en realidad, pero porque, volviendo al tema, uno tiene que, cuando cuenta sus experiencias, tiene que contar en qué contexto. Y en el deporte en los cuales yo estoy más cerca, en líneas generales, hay mucha fidelidad con el grupo, o sea, se nace en ese club, en general el hockey, y es muy extraño el caso del jugador. No extraño, sí, lo que estamos trabajando, o sea, planteando que en realidad puede ser que el chico se frustre porque el liderazgo no lo llena, no le llega, porque no tiene su espacio, porque no es escuchado, por toda la dificultad que puede haber en la comunicación o en la forma de liderar. Pero no pasa que, obviamente
ya digo, por un tema cultural del deporte, no claro, porque no si fuese posible probablemente ocurriera. Sí. Pero sí, es cierto que uno se identifica con, bueno, de hecho yo no sé, supongo, si te habrá pasado lo mismo a mí, pero tengo mucho de mi actualidad basada en esos líderes que tuve a lo largo de mi camino, o sea, son los que me fueron marcando hacia que por uno para a veces cree que es accidental y las cosas quedan en uno, ¿no? De esa gente y hoy por hoy, incluso hasta con gente que uno formó, que hoy ya tiene 15 años menos que uno y los ves y te ves vos y decís, puta, esto es lo que yo generé, o sea, ¿no? Deja mucho y quizás no se hizo explícito, pero lo ves y lo sentís y en algún momento te vuelve. Yo creo que sí, Marcelo, que es cierto que hay chicos que no comparten y además no tienen, siendo chicos, no tienen herramientas para plantearlos de otro modo. Entonces quizás sí, dicen, bueno, lo sigo si tengo oportunidad de seguirlo porque no está mal eso. O dijo el deporte, que ese es el peor, la frustración. La peor frustración, porque... No, digo esto porque a veces también en ese proceso de que el liderazgo quizás no ha sido bueno, quizás a veces no se arma un buen grupo, un buen equipo de trabajo con un grupo de compañeros, porque a veces también el liderazgo puede no ser el óptimo, supongo, pero si hay un buen grupo de trabajo, hay un buen grupo de chicos, a veces eso puede quizás funcionar también como un elemento de retención dentro del deporte, ¿no? Digo, bueno, mira, a lo mejor el coach no sé si me llena, no sé si me satisface, pero el grupo acompaña. Me siento cómodo, me siento incluido. Claro, estoy contenido. ¿no? Estoy contenido, ¿no? El problema es cuando a veces el líder quizás ni siquiera hizo ese trabajo, ¿no? De armar un buen grupo, ¿no? Sí, el tema es ese nivel de tolerancia que puedan tener las partes, que el chico puede entender esto que estás planteando, que hay algo que lo contiene y lo deja cerca, un papá que le diga, es un proceso, tener paciencia, esto puede pasar. Porque también los líderes rotan, cambian, porque también los chicos cambian de categoría, porque también cambian su pensamiento y su forma de ver, porque hay a veces disparadores que los hacen sentir muy cómodos en un lugar, en un rol nuevo. Y a veces es accidental, porque quizás el líder no logró verlo él, pero a veces esas cosas nos hacen cambiar un poco el pensamiento. Yo creo que volviendo al tema de los perfiles, más allá del conocimiento que uno tenga en lo académico, al liderar y de las herramientas, la empatía a mí me ha dado un valor, le doy un valor enorme porque sé que me ha dado resultados, no en lo personal únicamente, sino que lo veo en que gente que quizás con un nivel de capacitación técnica en lo que transmite lo ha ayudado por sobre todas las cosas, su calidad de persona, su empatía o su química o su forma de comunicar, ¿no? Se potencia enormemente. Yo creo que hoy el lugar que ocupa el coaching, que la mirada del liderazgo y entenderlo, se acabó el gran técnico, el físico, y si no tengo esa parte en el nivel del alto rendimiento, por lo menos está incompleto. Bueno, eso te iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende por alto rendimiento? Es decir, cuando uno habla de equipos de alto rendimiento, ¿viste? Porque se habla mucho de este tema, ¿no? Es decir, no solo se entiende, se siente, ¿no? Es muy difícil. Se extraña. No, bueno, está bien, pero digo, a ver, ¿cómo lo podrías definir vos en pocas palabras? Es decir, digo, porque a nosotros nos toca a veces trabajar con talleres o actividades donde uno trata de formar equipos de alto rendimiento, pero digo, en la práctica cotidiana, y con pocas palabras, si vos me tuvieras que definir qué es un equipo de alto rendimiento, o cómo qué es para vos en base a la práctica cotidiana de todos los días, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? Sí, ¿Qué lo diferencia de un equipo normal, digamos? Y lo que es un a ver, primero es que justamente busca lo máximo, la excelencia. Busca la excelencia y en la planificación de trabajo no hay nada librado al azar, o sea que todo está mirado desde, o sea, primero que hay interdisciplinas que colaboran en el alto rendimiento, o sea, el alto rendimiento para mí no es ni el rugby de club ni el hockey de club, el alto rendimiento es de un deportista, no un jugador es el deportista, es el que duerme, el que se acuesta pensando en el rendimiento, que come en función del rendimiento, que entiende cuál es su espacio dentro de esa gran estructura, de ese gran organigrama o de ese equipo puntualmente, el tipo que sueña con eso, el tipo que siente, necesitas tener la adrenalina a flor de piel para saberlo, o sea, si no tenés eso, estás haciendo un deporte, yo creo que por eso te digo, no sé si se entiende el sentirlo. Yo hoy, te digo, la sensación más fuerte que me decía yo estoy en un alto rendimiento es que quiero resultado
que minuto a minuto hay un resultado. Estás mirando el resultado de una merienda, estás mirando el resultado de una carrera, estás mirando el resultado de un giro, de una evaluación. Claro. El alto rendimiento es el coeficiente Q, ¿no? O sea, es buscar la calidad. Para mí es la calidad, buscar la calidad permanente. Ahora, esto presupone que para tener un equipo de alto rendimiento tenés que tener líderes de alto rendimiento. Es decir, uno pregunto, ¿no? Es decir, ¿es posible tener equipos de alto rendimiento si no tenemos entrenadores o líderes de alto rendimiento? Es decir, que estén convencidos de esa filosofía de trabajo. Sí, yo creo que hoy quien lidera un equipo de alto rendimiento debe haber pasado por esas sensaciones, y no es muy difícil conducir un grupo sin haber pasado por esa sensación de la búsqueda permanente de la calidad. Vos hablaste bien de técnicos, sí, el liderar. Yo creo que ahí hay que marcar una diferencia. Han llegado grandes técnicos o grandes preparadores físicos. Ahora después, los grandes hay que plasmarlo en el resultado. O sea, claro, el grande es el que consiguió el resultado, sí, el que logró a través de un proceso con su librito y con su planificación haber liderado, porque insistimos con esto, lo físico, lo técnico, lo clínico, lo conceptual, si no va de la mano de esto, o sea, el alto rendimiento comparte la vida, comparte el día a día, sí, es convivencia, sí, sí, y ahí es donde surgen muchas veces las fallas. Entonces vos me decís, grandes técnicos, sí, grandes técnicos, grandes preparadores físicos, no sé si grandes líderes. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Claro. No, bueno, la verdad que es apasionante, ¿no? Uno sigue teniendo preguntas y dan ganas de seguir repreguntando. Veo que hay una cantidad, María de los Ángeles, de mensajes impresionantes, ¿no? Sí, hay muchos mensajes. Tenemos mensajes, veo de quién, de Eliana de Boedo, de Javier de Congreso, Omar de Palermo, Leonardo de Montserrat, Romina de Recoleta, con distintos tipos de preguntas. Distintas preguntas. Claro. Bueno, prometemos después contestar las preguntas con nuestros invitados. Vamos a una tanda sí, y volvemos cortita en unos instantes. Dale. Soluciones de consultoría, desarrollo, entrenamiento, capacitación, programas de liderazgo, programas de trabajo en equipo, programas de cambio, programas de coaching. Humana, puro desarrollo de personas. Rivadavia 2431, entrada 2, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4951-4332, 4951-2850, www.humanaonline.com.ar. Bueno, muy bien, estamos nuevamente de vuelta. Bueno, estamos recibiendo mensajes y la verdad, María de los Ángeles, que podemos empezar a responder algunos de los mensajes. No. Vamos a ir mechando, a ver, dale. Javier de Congreso, que saluda, dice hoy sin Gabriel, pero sin duda va a ser una emisión sumamente interesante, felicita por el programa, gracias. Eliana de Boedo dice, a veces se tiende a creer que una persona que se desempeñó como practicante de la actividad que sea, después de mucha experiencia estaría capacitada para dirigir. A veces se da así, a veces no, pero no es lo mismo. Bueno, hablamos de esto, ¿no? Es decir, hoy surgió una pregunta de si a veces los que son buenos jugadores pueden ser buenos entrenadores, y dijimos que no siempre eso es absolutamente lineal. Bien, ¿qué más? Omar de Palermo dice, hola, primero que nada, un saludo para ustedes y sus invitados. Por mi parte, creo que en lo que es deporte no debe haber solo un líder, o más bien debe haber toda una organización liderando. Bueno, creo que esto lo comentaron tanto Juan Gabriel como Gabriel, ¿no? De que hay muchos esfuerzos que no se pueden hacer solamente a título personal, sino que tiene que haber toda una infraestructura al servicio, digamos, de un deporte para que las cosas funcionen muy bien. Leonardo de Montserrat, creo que esta pregunta ya fue respondida también, porque dice que podría decirse que el deporte en equipo prepara a los chicos como personas íntegras y no solo deportistas. ¿En qué club trabajan los invitados? Bueno, le podemos repetir, a ver, básicamente dónde están trabajando, sí, Juan Gabriel y Gabriel. Gabriel Figueiras, licenciado de alto rendimiento deportivo, coach, director de educación física del Colegio San Marcos de San Isidro, actualmente, y el profesor Juan Gabriel Gutiérrez, profesor nacional de educación física, es coach en Enjoy Running Team, es un grupo de corredores que entrenan en diferentes actividades deportivas. Bien. Bueno, fantástico. ¿Y tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos la pregunta de Romina de Recoleta. Dice, aprovechando que tienen especialistas en el tema, ¿qué opinan del tipo de liderazgo estilo militar? Le comento que a mi hermano, que entrena artes marciales mixtas, el entrenador lo trata como si estuviera para ir a la guerra.
todo muy técnico y profesional, pero muy, 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 muy estricto y casi tiránico. Bueno, fantástico, interesante. Bueno, a ver, ¿qué tienen acá los especialistas para comentar sobre este aspecto? No es de mi pleno dominio las artes marciales, pero por su filosofía y por su tradición sé que su método de enseñanza es muy lineal, es muy verticalista, y creo que les ha dado resultados. Vuelvo a insistir que no es mi especialidad, y generalmente las artes marciales creo que se desarrollan en forma individual, en la parte de formas y en la parte de combate, creo que integran esas dos partes. Y bueno, estaría dentro de un liderazgo autoritario. No es lo que en la actualidad predomina, no es lo que lleva en equipos de conjunto, básquet, hockey, rugby, a obtener resultados en la mentalidad que hoy se desarrolla. Bien. Yo ahí me gustaría agregar algo, tampoco así como Gaby, no desconozco los métodos de trabajo, pero entiendo que si tuviéramos que disparar valores sobre lo que es un arte marcial, diría autodisciplina, obsesión compulsiva con las técnicas de la disciplina, con lo cual se me hace más complejo. Hay modelo. Cuando uno habla de modelo, hay un modelo técnico. En el deporte que nosotros practicamos y las estrategias del deporte de conjunto o en tu carrera de armar estrategia, acá yo creo que cada golpe debe ser, hay un modelo de exactitud, con lo cual no digo que se justifique la tiranía ni el método militar. Me parece que basándose en una autodisciplina, una exigencia obsesiva, se puede caer en este tipo de conductas, ¿no es cierto? De las cuales creer que de ese modo el método se hace más fácil de asimilar. Pero sería demasiado abusar de mi opinión, porque no conozco la técnica, pero me parece que si disparáramos valores, la autodisciplina y el modelo de técnico es lo que prevalece. Igualmente, dentro de lo que es educación por valores, se transmite lo que es el respeto, el compañerismo, la disciplina a la hora de la competencia, mismo en los combates. O sea, creo que transmiten hay un gran respeto por el otro. Sin el otro no se puede competir, y esto está bueno también, ¿no? Como líder. Bueno, muy bien. A mí me gustaría, la segunda parte del programa me gustaría en realidad enfocarme un poquito más en el tema ahora del liderazgo, pero ya en un ámbito un poquito más educativo, institucional. Y básicamente acá lo que me gustaría es trabajar con ustedes o reflexionar con ustedes sobre qué pasa con el tema del liderazgo en el sistema educativo, y en particular quizás a nivel de los colegios, ¿no? Primarios, secundarios, ¿no? La pregunta es para los dos. Gabriel, obviamente, quizás tenés en este caso una responsabilidad como conductor dentro de un colegio secundario, entonces quizás también tu punto de vista en ese sentido puede ser muy valorable. Pero digo, ¿qué está pasando con el liderazgo en el sistema educativo en general y en los colegios particularmente? Digo, y cuando digo qué está pasando, digo, ¿cómo están viendo ustedes el tema del liderazgo en los colegios, digamos, ¿no? Es decir, ven que se está haciendo algo importante a nivel de liderazgo en los colegios, digo, y esto desde las autoridades hasta los docentes, digo, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué están viendo ustedes a nivel de liderazgo en el ámbito educativo? Sí. Volviendo un poco al paradigma desde donde se mira lo que es la educación, ¿no? Yo parto de siempre, aquí hablo los pongo en contexto vengo de un padre nacido en la década del 30, educado, mi formación absoluta en época de proceso, en un colegio alemán. O sea que si mirara un poquitito de lo que tiene que ver con las formas de la educación, creo que si me hubiera quedado con ese tipo de mecanismos que había hace 30 años atrás, y no hubiera escuchado todo esto que hoy estamos hablando, y no hubiera vivido las experiencias vivenciales del deporte, no hubiera entendido hoy cómo manejar esto que hoy lo estamos planteando, ¿no? O sea, la dirección de educación física de un colegio de 900 alumnos, en un medio socioeconómico medio a medio alto. Yo creo, Marcelo, que me parece que no quisiera pecar de soberbia, pero dentro del deporte podemos transmitirle a los académicos esa pata que hoy creo que la estructura educativa no cuenta con esa herramienta. Y te lo digo por el lugar que, o sea, yo tuve tener la oportunidad de la dirección de educación física. Significa sentarte todas las semanas
con las 7 cabezas pensantes o que lideran cada espacio, área, claro. Que siendo coordinador simplemente te limitas a una parte, digamos, sin voz ni voto. Y la escucha de los demás directivos a nuestras experiencias y a nuestra mirada sobre cómo liderar estos grupos que van cambiando permanentemente la cabeza, permanentemente, porque tienen familias que de composiciones distintas a las anteriores, familias ensambladas, gente que vive en un barrio cerrado que antes no existía, gente que no conoce en su vez un colectivo, gente que entiende por valores de los últimos 20 años algo quizás distinto, no digo ni mejor ni peor, distinto a lo que nosotros teníamos antes. Otra de las grandes cosas, Marcelo, es que hay una gran polaridad en esta mirada. O sea, quizás colegios parroquiales o privados pueden tener la oportunidad de trabajar con valores muy fuertemente. Y quizás estos valores y esta mirada del liderazgo, los que podemos haberlo vivido, sabemos que es una oportunidad enorme para esa franja de niños, de jóvenes que tienen la oportunidad de recibirlo en una clase de cualquier, puede ser de geografía, puede ser de historia, puede ser de matemáticas, sí. Pero que esos docentes hayan experimentado esto, no hay muchas oportunidades. Hay una población, el otro día leíamos que hay una población de un 5% a un 7% del país que tiene oportunidad de educarse en colegios de doble escolaridad con bilingüismo y con herramientas. Y estos chicos van a hacer lo que gestionen y lideren al 95% restante. Creo, no sé, para responder, para opinar sobre tu pregunta, más que nada, sobre el tema, me parece que nos hace falta dentro de las estructuras educativas la mirada del liderazgo, del coaching, del trabajar con la empatía, de trabajar con métodos abiertos, claro, con liderazgos horizontales, con una apertura, porque lo necesitan los chicos, porque se acabó el que habla y el que escucha, claro, se terminó. Claro, bueno, eso y hoy un chico quiere una respuesta y nos enriquece, porque antes era más fácil. Yo llegaba a mi casa y papá decía, la maestra tiene la libreta y el lápiz. Claro. No había otra explicación y no había un porqué. Hoy existe la necesidad como formadores de transmitir y fundamentar cada cosa que hacemos, porque la exigencia es mayor. Es diferente, sí, ¿no? Y aparte tenés un tema, bueno, esto está relacionado también con las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, claramente vos hablabas recién de que todos hemos sido educados en una determinada etapa de nuestras vidas, en una determinada época, y hoy la educación pasa también por un momento también diferente, porque las nuevas generaciones ya vienen con características diferentes, ¿no? Y la sensación a veces que uno tiene como padre, también en este caso, es que los colegios, al menos la sensación que uno tiene es que no sé si están pudiendo acompañar adecuadamente ese proceso con estas nuevas generaciones, ¿no? Es decir, porque docentes puede haber, ¿no? Es decir, pero de vuelta, ¿no? Es decir, docentes con esta capacidad de liderazgo, me parece que hay un plus ahí que no sé si todos los colegios hoy están logrando encontrarle la vuelta. Primero, coincido con Gabriel en que los líderes institucionales en el ámbito educativo pueden aprovechar muchísimo las experiencias de los profesores de educación física, pues la toma de decisiones a nivel deportivo, que es continua y cambiante todo el tiempo, creo que se ajusta muchísimo a la realidad de hoy, y que a veces como dirigentes, como líderes, tienen que estar permeables al cambio y a la toma de decisiones. Y después me gustaría también hablar del liderazgo quizás en otro contexto social. Gabriel habló de un nivel socioeconómico medio o medio alto. Yo creo que y que abarcaría por ahí un 5% de la población que tiene esa posibilidad de ese nivel educativo. Creo que hay que tener Gaby, y no lo tiene claro en ese 5%. Imagínate a dónde podemos llevar otras necesidades, otro grupo poblacional gigantesco con otras necesidades. Exacto, si vos destacabas falencia de liderazgo en esa performance educativa, recalco que todavía en una diversidad mayor y en un nivel socioeconómico más bajo, con grandes problemáticas, la falencia del liderazgo todavía es mayor. Y verdaderamente me parece importante que los docentes y los directores institucionales trabajen sobre esos temas,
porque bueno, justamente lo tienen que preparar para ofrecerle mayores oportunidades en la vida. Bueno, está fantástico esto, ¿no? Y fíjate que yo quería un poco reflexionar con esto, porque estaba mirando un material acá que traje que se llama la pirámide de la influencia. Esta pirámide de la influencia en realidad no la inventé yo, sino que está basado, digamos, en algunas investigaciones de un autor que se llama Stephen Covey. Y él dice que la pirámide de la influencia, y esto está basado, digamos, en un libro muy interesante que se llama El líder interior, donde Covey particularmente trabaja mucho con algunas investigaciones en colegios, y una de las cosas que él plantea es que la influencia, que es clave en el tema del liderazgo, él la clasifica en 3 niveles, ¿no? Él dice que el primer nivel de la influencia tiene que ver con la ejemplaridad, ¿no? El ser modelo. Cuando vos sos modelo o sos ejemplo, las personas que están alrededor tuyo te ven. Por lo tanto, el primer paso en la influencia es la ejemplaridad, y eso hace que la gente vea a alguien y se identifique con esa persona porque lo está viendo como modelo y como ejemplo. El segundo paso en la influencia es establecer relaciones basadas en la confianza y la credibilidad. Cuando eso sucede, es decir, cuando un líder genera eso, se genera un segundo nivel de influencia. ¿Por qué? Porque se genera el sentir, ¿no? Es decir, la gente palpa en el ambiente que hay confianza y que hay credibilidad. Por lo tanto, se cristaliza la influencia. Y el tercer nivel es cuando vos influís contando, explicando, enseñando, y eso genera, digamos, el tercer nivel, que es la gente está dispuesta a escucharte. Las personas están dispuestas a escucharte. Recién cuando se cumplían, Marcelo, los 2 primeros. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate qué modelo simple ¿no? Pero bien concreto, digamos, que habla precisamente de esto, ¿no? Y esta es la pregunta que uno se hace, mirando esto, la pregunta que uno se hace es ¿cuántos de los docentes que hoy están en los colegios tienen esta capacidad de lograr esa influencia con los chicos? ¿No? Me parece que, por eso la pregunta, porque me da la sensación de que esta pirámide no sé si está adecuadamente trabajada. En todos los niveles, sí, no solamente primario, secundario, lo queremos llevar a la universidad, por supuesto que también. Bueno, estamos entrando ya en la última tanda. Último avisito y último bloque. Dale, ok. En Humana, como artesanos del desarrollo organizacional, nos dedicamos con pasión y autenticidad a cada detalle del desarrollo de las personas, educando tanto corazones como mentes. Humana, puro desarrollo de personas. Comunícate con nosotros. 4951-4332, 4951-2850. Bueno, muy bien, estamos volviendo ya, este es el último espacio, ya estamos entrando en la última parte del programa. La verdad que, bueno, es interesantísimo compartir estos espacios con 2 profesionales de la talla de Juan Gabriel y Gabriel. Siempre queda corto. Se van sumando algunas preguntas que en realidad ya las hemos respondido, algunas preguntas que nos han ido llegando, pero ya las hemos respondido anteriormente, así que lamentablemente, digamos, no vamos a repetir lo mismo. A mí me gustaría ya ir cerrando, pero la pregunta que les quiero hacer en realidad es ¿cuál es el desafío que tienen, digamos, las instituciones educativas por delante para acompañar de alguna manera todo lo que están generando estas nuevas generaciones? ¿No? Me parece que hay cosas por trabajar. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes específicamente que me digan 1 o 2 ideas con las cuales ustedes dirían, mira, a mí me parece que los grandes desafíos que hoy hay a nivel educativo institucional pasan por dónde. Me gustaría que ustedes me digan 1 o 2 ideas por dónde creen ustedes que están pasando los principales desafíos que tienen que afrontar hoy las instituciones educativas. Yo particularmente tengo leído en 2 o 3 ocasiones profundamente lo que es el proyecto finlandés de cambio educativo, un proceso que, como todo cambio, tiene que ver con una política de Estado que genere cultura, o sea, un cambio profundo que dure y se establezca en la población. Y ellos, si me preguntás cuál es la variable de cambio, es la formación del líder, del que conduce, es la formación del docente. Ellos no invirtieron en infraestructura, en cambio de modelos, en modificación de los programas, en calidad
tecnológica, no. Hay 3.000 postulantes para la escuela primaria anualmente, ingresan solo 300. Docentes. Estoy hablando de la docencia en Finlandia. Sí. Si vos haces un proceso de cambio basado en la inversión de la capacitación y la formación docente, después van a salir de ahí médicos, ingenieros, astronautas, docentes mismos. Entonces, me parece que, no quiero resultar escéptico, pero quien no esté dispuesto a hacer una gran inversión en esa mirada, o sea, hay veces que la imitación nos enseña mucho, o sea, obviamente uno lo adapta a su realidad, pero si seguimos cambiando, que la primaria tenga en capital 7 años y en la provincia 6, no representa ningún cambio profundo. Que la docente que transmite el inglés sea técnicamente brillante en haber sido nativa, si no llega a todos, se hace muy difícil. Seguimos siendo una isla del que puede y sigue pasando todo por en cambio, si el proceso se basa en la formación del todo el equipo docente, no importa si es la escuela pública, la escuela privada, la que paga 14 o la que la cooperadora paga 2 pesos. Bien, para mí es la variable. Es la variable de ajuste. Última idea, Juan Gabriel, y después yo quiero cerrar con coincido totalmente con Gabriel. La inversión tiene que ser en formación, en capacitación, en mejorar los líderes, los docentes que están a cargo de los chicos, para que se pueda cumplir justamente esta pirámide de COVID, que puedan ver primero a ese líder, esa persona como ejemplo a seguir, y que eso los contagie y los inspire para tener un futuro y un objetivo para avanzar. Bueno, fantástico. A mí me gustaría cerrar con... yo estuve leyendo un poco este libro del líder interior de Covey, y en parte del libro hay algo que me pareció muy interesante, que es con lo que me gustaría cerrar en esta parte, ¿no? Y el desafío me parece que tienen, digamos, las autoridades y los docentes allá a nivel educativo, institucional, y coincido con Covey en esto, dice, ayudar a los niños a descubrir el líder que llevan dentro y a prepararlos para que lleven una vida de colaboración y servicio a sus familias, a sus comunidades, a sus lugares de trabajo y al mundo en general. Me parece que esto que plantea Covey, me parece que sería fantástico si lográramos que todas las instituciones educativas hoy, con sus docentes, pudieran llevar adelante esto. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Hasta el próximo martes a las 19, y en la semana nos pueden contactar en humanaonline.com.ar. Gracias a los invitados. Muchas gracias, Gabriel, Juan Gabriel. Un placer haberlos tenido por acá. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau.